Bueno, muy buen día queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando mucho del curso, que le estén metiendo mucho la ficha. Entonces vamos a hablar de la última rama del poder público, que es la rama judicial. Miren, entonces vamos a hablar de la rama judicial y de los organismos. Entonces, pues ya hemos hablado del legislativo, que se encarga de crear las normas, ejecutivo y administrar los recursos públicos y hacer cumplir dichas normas, y la rama judicial pues se encarga de administrar justicia y de dirimir los conflictos entre los ciudadanos. Y pues para eso tiene una estructura organizacional, es una estructura pues bastante compleja y bastante completa. Entonces, para que iniciemos, les hago como dos preguntas importantes para la reflexión y es, ¿qué se imaginan ustedes que sería de la vida social o de la vida en comunidad si no existieran jueces? ¿Y por qué creen que la justicia es la manifestación por excelencia del Estado? ¿Por qué creen? Piensen un segundo esas dos preguntas. Entonces, espero que ya hayan pensado eso. Y es, antes de que hubiera un código penal, un código civil, un código familiar, todo lo que se, o toda la forma de justicia era a través de acuerdos, acuerdos verbales. Entonces por eso es que antes uno decía que la palabra era tan importante porque la palabra era como lo que configuraba la verdad y que se iba a cumplir con el acuerdo. Hoy por hoy la gente dice, no, la verdad no, la palabra no vale para nada, entonces es mucho mejor que hagamos un contrato. Y un contrato pues ¿qué es? Es una forma de hacer justicia y pues de implementar el derecho. Entonces, anteriormente se utilizaba la ley del talión, que era la ley de ojo por ojo, diente por diente, pues para imponer o interpretar un poquitico de justicia en cualquier situación. Entonces, usted me mata a un hermano, yo le mato a un hermano. Usted me hace tal cosa, yo le hago tal cosa. Usted me roba 10 libras, yo le robo 10 libras. Porque era el sistema de justicia, era el sistema como de equiparar los daños. Pero entonces surge la figura del Estado y ya nos damos cuenta que no es necesario o que no se debe hacer justicia por mano propia, sino que para eso está una institución especializada, que es la rama judicial, que son los fiscales, que son los jueces, pues para impartir en esa justicia en las sociedades. ¿Y esto por qué surge? No solamente es algo que hay, no, si tan chévere surge y ya lo incorporamos, no. Surge porque en ese afán de hacer justicia por mano propia había muchos excesos, muchas muertes y usualmente no se llegaba como un sistema óptimo, un sistema reparador de esa justicia. Entonces para eso era mejor crear un ente mucho más objetivo que fuera aislado, pues que lograra este mecanismo. Entonces esa es la intención de la justicia en un estado contemporáneo. Entonces, vamos a empezar a tocar unos conceptos claves que nos van a servir para orientar el trabajo, les van a servir a ustedes para la prueba también. Entonces, cuando se habla de justicia, se habla mucho en términos de igualdad y se habla en términos de equidad. Entonces, miremos la igualdad un poquitico. ¿Qué es lo que vemos? Vemos tres personas de diferente estatura y vemos tres cajones del mismo tamaño. ¿Listo? En la equidad vemos tres personas con diferente estatura y vemos que la persona más alta no tiene cajón, la persona más bajita tiene dos cajones y pues la persona de estatura intermedia tiene un cajón, y todo esto pues con miras de ver el partido de, no sé, de fútbol o el partido que se esté presentando ahí. Entonces, así es como funciona la justicia en este país y en el mundo. Hay algunas medidas que son igualitarias, por ejemplo, el tema de acceso a los derechos. Por ejemplo, a todo el mundo tiene que garantizarle el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda, a unos mínimos materiales. Entonces, en términos de acceso a los derechos, la justicia y el Estado tienen que ser igualitario. Pero en términos de, por ejemplo, de impuestos, el Estado tiene que ser equitativo. O en términos de subsidios, el Estado tiene que darle a cada cual
de acuerdo con sus necesidades. Entonces no todo el tiempo el Estado puede ser igualitario, o sea, no todas las políticas, no todas las normas judiciales pueden ser igualitarias, asimismo no todas las normas pueden ser equitativas. Para unos términos absolutos se trabaja la igualdad, para otros términos se trabaja la equidad. ¿Listo? Entonces se trabajan medidas equitativas para llegar a la justicia y medidas igualitarias para llegar a la justicia. Por ejemplo, los códigos penales, que es cuando se juzgan a las personas que han delinquido, que han robado, que han asesinado, tienen que ser igualitarios. ¿Listo? Se interpreta el caso, claramente sí, pero la medida tiene que ser igualitaria. ¿Listo? Yo no puedo juzgar con más fuerza a una persona u otra. Y ahí es donde los jueces tienen que evaluar sentencias de muchos lados y muchos casos comparativos para decir, oiga, en tal caso se utilizó una sentencia de 10 años por esto y esto y esto, y yo más o menos pues utilizo los mismos criterios para hacerlo. Entonces, por eso es que el trabajo de los jueces a veces termina siendo tan complejo y a veces el juicio pues termina siendo algo que es inconforme para las partes. Pero entonces esas son como las limitaciones que tiene la justicia, sabiendo a cuentas que se hace también el mejor trabajo posible. ¿Listo, muchachos? Entonces igualdad, ya saben, todos por igual, equidad de acuerdo a sus necesidades. Entonces, el sistema judicial se basa, o el sistema judicial colombiano se basa bajo tres principios. El primero es el derecho de acción, el segundo es el derecho de proceso y el tercero es el derecho a una decisión judicial. Entonces, cuando hablamos de derecho de acción es que yo como ciudadano tengo y debo contar con la capacidad y con las instituciones para poder presentar una demanda formal, o por lo menos para poder presentar el derecho a una investigación. Mire, lo que pasa es que a mí me robaron tanta plata, yo creo que fue el vecino, entonces necesito que haya una institución que pueda investigar eso. ¿Y eso quién es? La fiscalía. Y asimismo que hayan unos jueces que puedan juzgar eso. ¿Listo? Que uno pueda llevar un acervo probatorio y que ellos puedan definir si sí fue o no fue el vecino. Entonces eso es el derecho a la acción. El derecho de proceso, o un poco más completo, es el derecho al debido proceso, es que se cumplan unas garantías procedimentales y procesales. Imagínense ustedes que les están colocando una demanda porque ustedes violaron a una niña o violaron a un niño, eso es algo que es tremendamente delicado, y solamente porque una persona haya emitido un juicio, no por eso ya se va a juzgar a una persona, tiene que haber ¿qué? Un debido proceso, es decir, una investigación. Hayan unas partes, el derecho también a un abogado hace parte de ese debido proceso, porque si usted no tiene dinero necesita un abogado de oficio para que lo pueda salvaguardar. Listo por ese lado. Y el último principio de la justicia colombiana es el derecho a una decisión judicial. Entonces la decisión judicial sobre todo tiene que ser argumentada, en la cual presente unas pruebas sobre las cuales usted se pueda basar y pueda contraargumentar esa medida. Entonces, bueno, además de los principios, también necesitamos saber, y es que en Colombia funcionan cuatro diferentes tipos de jurisdicciones, o sea, cuatro diferentes tipos de justicia. ¿Y esto por qué pasa? Porque hay diferentes tipos de conflictos. Entonces necesita que haya como una rama especializada en cada uno. Entonces hay una justicia que es ordinaria, una justicia que es contenciosa administrativa, una justicia que es constitucional y una justicia que es especial. ¿Listo? Entonces miremos de qué se trata cada una y más o menos ustedes ya empiezan como a dibujar en su mente un mapa que les dice cada una. Entonces la primera es la jurisdicción ordinaria, ¿listo? ¿Y de qué se encarga? De resolver los conflictos entre civiles. ¿Qué significa civiles? Entre ciudadanos ordinarios. Entonces ustedes saben que hay unos problemas, por ejemplo, unas demandas entre un empleador y un empleado porque no le están pagando las cesantías. Esto es una competencia de la jurisdicción ordinaria o de la justicia ordinaria. Hay una demanda también ¿qué? Por una herencia. Eso es parte de la justicia ordinaria. Una separación de bienes, una separación de una pareja, hace parte de la justicia ordinaria. Entonces son conflictos entre civiles, entre personas que no tienen nada que ver con el Estado.
La segunda jurisdicción, que es la contencioso administrativa, entonces esta, como lo dice, se encarga de resolver los conflictos entre los civiles y el Estado. Entonces, por ejemplo, yo soy un ciudadano y uno de mis derechos como ciudadano es la educación. Entonces resulta que al colegio al que yo quiero ir no hay cupos y que no hay cupos en ningún colegio público para que yo pueda asistir. Entonces eso es un problema que tengo yo con el Estado porque está incumpliendo mis derechos. Entonces en ese caso los jueces de lo contencioso administrativo son los que se encargan pues de sancionar y de juzgar esa situación. Entonces la primera, que es la justicia ordinaria, son solamente entre civiles. La segunda son los problemas que tenemos nosotros los ciudadanos con el Estado. Por ejemplo, no tengo yo acceso a una universidad pública, o a la universidad pública a la que yo voy no hay acceso para discapacitados, partiendo digamos del hecho que yo tuviera una discapacidad visual o una discapacidad motora. El Estado como tal tiene que garantizarme a mí ese derecho, entonces es una demanda que tengo, es una disputa que tengo yo contra el Estado. ¿Listo? O por ejemplo, un funcionario público cumpliendo las funciones del Estado me atropelló o atropelló mis derechos, entonces es un conflicto que tenemos contra las instituciones del Estado. El tercer tipo de jurisdicción es la constitucional. ¿Listo? Entonces miremos una cosa, y es que la Constitución es como el cuerpo sagrado de las normas, de ahí se desprenden todas las leyes de este país. Entonces ninguna ley puede incumplir lo que se dice en la Constitución. Entonces, por ejemplo, el gobierno saca una ley de financiamiento y si la Corte Constitucional se da cuenta que está vulnerando los derechos de los más necesitados, de las personas con menos ingresos, pues sencillamente la cancela o sencillamente la vuelve inexequible. ¿Qué quiere decir inexequible? Que no pasa, que no tiene cabida. Por ejemplo, hay un código de policía que está violando los derechos de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad o el derecho a la intimidad. Inmediatamente lo que hace esa Corte Constitucional es denegar ese artículo o esa ley porque está en contravía de lo que consagra la Constitución. Entonces esa jurisdicción constitucional se encarga de unos jueces, de que las leyes que estén sacando los funcionarios públicos estén acorde con lo que dice la Constitución. Por último tenemos unas jurisdicciones especiales y son unos aspectos muy particulares, por eso mismo son especiales, unos aspectos muy específicos, pues que necesitan otro tipo de regulación, otro tipo de código y otro tipo de mirada para poder ser evaluado. Entonces tenemos una jurisdicción especial indígena. Entonces los indígenas tienen un fuero especial y una regulación especial interna de acuerdo a sus normas. ¿Listo? Entonces para eso existe una justicia especial indígena. Hay una justicia especial de paz que se encarga de mediar los conflictos que hay entre los ciudadanos para no poder llegar necesariamente a los estrados, sino que sea mucho más pronto, mucho más eficaz. Es como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Tenemos una justicia penal militar, y esto qué significa ya la vamos a ver más adelante, pero es los militares en su ejercicio de funciones a veces asesinan a alguien o a veces tienen un conflicto, a veces les toca disparar, entonces hay una justicia que es especial porque tiene en cuenta muy bien esos casos que para una justicia ordinaria sería muy difícil de llevar por la particularidad de su oficio. Entonces no es lo mismo un asesinato cuando es en un atraco o es diferente un asesinato cuando es en pleno cumplimiento de las funciones. Entonces como son tan delicadas ese tipo de situaciones con los militares, con los policías, con la armada, con la fuerza aérea, entonces existe un juzgado especial pues para mirar ese tipo de particularidades. Y la cuarta justicia especial que tenemos nosotros en Colombia es la Justicia Especial para la Paz, que salió el 2 de diciembre del año 2016, que se encarga de vigilar, de regular, de juzgar todo lo que fue el conflicto armado. ¿Listo? Entonces es por eso mismo, porque no se puede juzgar de forma ordinaria, sino de una forma pues bastante específica. Y es
¿Listo? Entonces miremos esa jurisdicción ordinaria que compete. Entonces vamos al primer cuadro de la izquierda. Entonces esa jurisdicción ordinaria, acordémonos que habíamos hablado que era el conflicto entre civiles, se encarga de tocar 4 aspectos. Entonces un aspecto comercial, que son todo el tema de contratos, espacio público, gremios, competencias. El tema de penal, que son los temas de delitos, que son las penas y medidas de seguridad, y es lo que vemos en las películas o en las novelas, que usted está condenado a 15 años de cárcel por tal o tal delito. ¿Listo? El tema familiar, cuando hay lo que yo les decía, divorcios, herencias, y el tema laboral es cuando hay empresas privadas junto con sus empleados y tienen conflictos de diferente orden. Entonces de todo esto se encarga la jurisdicción ordinaria. Y la jurisdicción ordinaria funciona bajo una estructura jerárquica. ¿Qué es jerarquía? Que hay unos pesos, ustedes lo saben. Entonces los juicios o el problema de los conflictos se manejan inicialmente en unos juzgados municipales, ¿listo? Que son los juzgados pues, de las ciudades, después en los juzgados de circuito, que son los juzgados de departamento, después en los altos tribunales y por último en una Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? La Corte Suprema de Justicia es el máximo ente de la justicia ordinaria o de la jurisdicción ordinaria. Entonces, chicos, de esta jurisdicción ordinaria se habla muy poco en la Constitución, que es lo que les van a evaluar ustedes, pero la Constitución sí es muy clara con que sepan ustedes que es la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte Suprema de Justicia es como ese máximo ente de la justicia ordinaria, ¿listo? Y está conformado por 23 magistrados. Entonces todas las Cortes Supremas, ¿listo? Están compuestos por un número impar de magistrados. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tomar unas decisiones a nivel colectivo, ¿listo? No es como el presidente que es solamente uno, sino que los 23 tienen que colocarse de acuerdo. Entonces son impares los números, pues precisamente para que no queden empatadas las decisiones y haya un fallo que se pueda hacer. ¿Listo? Entonces espero que esa parte pues les quede clara. Y los jueces, vean ustedes que nosotros nunca vamos a votar por jueces, ¿listo? O por los magistrados. ¿Y por qué eso no? Porque digamos que la rama judicial tiene una especialización muy grande y no se le puede dejar como esa decisión a personas pues, que no conozcan del tema. Entonces estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se eligen por un método que se llama cooptación. ¿Qué significa eso? Ellos trabajan por periodos de 8 años. Entonces que los jueces o los magistrados que están en este momento van a elegir a los magistrados que los van a suceder. Y entonces pues algunas personas dicen que esto se presta mucho para la corrupción, otras dicen que no, pero en teoría, o el fundamento de eso, es que a través de que sea la misma gente los que eligen a los que van a suceder, pues es una decisión mucho mejor informada, mucho más técnica. Entonces cuando se hablan de los magistrados se habla de una figura súper grandísima, algo como si fuera supremo dentro de la rama judicial. Entonces es por eso, si quieren mirar un poquitico de eso, lo encuentran en los artículos 232, 234 y 235 de la Constitución. Y miremos qué funciones tiene esa Corte Suprema de Justicia. Entonces, la primera función que les coloco ahí es actuar como tribunal de casación. ¿Qué significa eso de casación? Significa entonces que todos los juicios que nosotros tenemos o que vayamos a tener o que podamos tener tienen unas instancias. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen que yo no le pagué o que no estoy pagando la cuota alimenticia que tengo con mi hijo. Entonces, un primer juez dijo que eso era cierto, que yo no estaba pagando la cuota alimenticia y me sancionan en contra. Entonces, yo como ciudadano tengo derecho a una segunda instancia judicial. Entonces, resulta que yo llevo el material y digo, sí, efectivamente yo pagué y miren las pruebas y miren los recibos de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese juez falla a mi favor. Esa sería la segunda instancia. Y entonces mi expareja llega y dice, no, lo que el señor está diciendo es falso, se está fundamentando en papeles que no son,
está adulterando un material, entonces yo quiero irme a una tercera instancia. Esa la tercera instancia se llama casación. ¿Listo? De todas formas, el caso que les coloco es un caso como caricaturesco, no necesariamente es cierto. Los casos que se van a casación o a tercera instancia son los casos que son muy complejos. Por ejemplo, la adopción por parte de parejas homosexuales. ¿Listo? Entonces una cantidad de pleitos éticos donde un juez puede estar a favor, donde otro juez puede estar en contra. Entonces ya se decide que esa decisión la tomen los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? La segunda función que tiene esa Corte Suprema de Justicia es investigar y juzgar al presidente. No sé si el presidente está cometiendo actos de corrupción que vayan en contra del servicio de sus funciones, pues la Corte Suprema de Justicia se encarga de investigarlo y de sancionarlo. ¿Y sancionarlo cómo? Destituyéndolo o colocándole una medida disciplinaria, que puede ser, usted está sancionado de su cargo 2 meses, 3 meses, 6 meses. Eso por un lado. Y la tercera función así importante que tiene es investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Entonces ustedes saben que Álvaro Uribe en este momento es un congresista, es un senador y que se le están haciendo unas investigaciones. ¿Y quién está haciendo estas investigaciones? Lo que sabemos acá, la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque se encarga de investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Y ese es un tema político muy chévere. Y entonces los analistas decían, si Uribe no fuera miembro del Congreso como actualmente lo es, sino que fuera un expresidente o un ciudadano normal, no lo estaría juzgando este tribunal tan importante, sino un juez municipal o un juez de circuito. Pero como es un senador, entonces son unas competencias que tiene la Corte Suprema de Justicia. Entonces miremos la segunda jurisdicción o el segundo tipo de justicia, que es la jurisdicción contencioso administrativo, y ya sabemos que se encarga de resolver los conflictos que tienen los ciudadanos con la administración pública, con el Estado. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el procedimiento que me hizo un policía. Un policía no es una persona natural, sino que es una persona que hace parte del Estado. Entonces tengo yo que llevarlo a lo que es la justicia contencioso administrativa. Y también tiene una estructura jerárquica. Entonces, si yo tengo una demanda contra el Estado, inicialmente paso a unos jueces administrativos, que es la primera instancia, después a unos tribunales de lo contencioso administrativo, y por último pasaría al Consejo de Estado, que ya es como el último ente de esa rama. Es lo mismo que la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria. En la jurisdicción contencioso administrativa es el Consejo de Estado como ese máximo ente. ¿Listo? Entonces miremos un poquitico más del Consejo de Estado, que es algo que aparece puntualmente en la Constitución en los artículos 236, 237 y 238. Entonces decimos que ese Consejo de Estado está compuesto por 31 magistrados. Entonces ya saben que ese número es impar, precisamente cuando tomen decisiones de carácter colectivo, pues no vayan a haber empates. ¿Su método de elección cuál es? Es un método de cooptación. Entonces, ¿qué significa eso? Que las personas que están actualmente en el cargo van a elegir a las personas a quienes los van a suceder. Las personas quienes los van a suceder. Entonces, ¿cómo eligen esto a ellos? Entonces lo eligen a través de un listado que les envía el Consejo Superior de la Judicatura, que es otro ente de la rama judicial. Entonces, ese ente le envía a ellos un listado y ellos van a decir, bueno, listo, nosotros vamos a votar por este y este, y en total eligen 31 magistrados, quienes son las personas que les van a suceder. Listo, espero que esa parte les quede clara. Miremos cuáles son las funciones de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo primero es actuar como tribunal de casación. Ya sabemos que la casación es la tercera instancia. Entonces, lo mismo que la jurisdicción anterior. Resulta que yo tengo una demanda contra el Estado, inicialmente gano yo, después gana el Estado, después lo que hacemos es que eso se va a una tercera instancia y es resuelta por los magistrados de la Corte del Consejo de Estado. Listo, entonces son casos que son muy complejos, son casos también que son bastante difíciles, no cualquier caso llega al Consejo de Estado,
sino unos casos bastante particulares. Por ejemplo, un caso de esos fue cuando una ex candidata presidencial que fue secuestrada, que fue Ingrid Betancourt, tal vez algunos de ustedes hayan estudiado o hayan visto ese caso, se encargó de denunciar al Estado como por 10.000 millones de pesos. Y el argumento de ella es que es obligación del Estado proteger a todos sus ciudadanos y garantizar pues la soberanía. Y pues que ella estaba haciendo su ejercicio de campaña política y fue secuestrada. Entonces que el Estado incumplió con esa función que tiene. Como era un caso de una cuantía tan grande y tan complicado, fue el Consejo de Estado pues el que se encargó de solucionarlo. ¿Listo? Atender demandas contra el Estado es lo que les vengo diciendo. Y entonces el presidente, o la tercera función que tiene es ser el cuerpo consultivo del presidente. El presidente tiene que hacer unas funciones públicas, ¿cierto? Y seguramente alguna política o alguna ley que él decrete o alguna medida que él vaya a tomar puede que tenga unas consecuencias legales negativas para el Estado. Entonces él tiene, o, sí, no es una obligación, pero sí es como una capacidad, una potestad que tiene, de consultarle al Consejo de Estado si la medida que él va a tomar puede que vaya en contravía de los intereses del Estado. Entonces, eso es básicamente. ¿Listo? Pasemos a la otra. Entonces pasamos a una jurisdicción constitucional. Miremos la definición. La jurisdicción constitucional es la rama de la justicia que vela por la supremacía de la Constitución política colombiana y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Todos los jueces de la nación, independientemente de su ámbito de especialización, pertenecen a esta rama. ¿Listo? Estructura jerárquica son todos los jueces y la Corte Constitucional. Cuando habla de todos los jueces, ¿a qué se está refiriendo? A que, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, y es que existe un mecanismo que se llama la acción de tutela cuando se está violando un derecho de un individuo, de un ciudadano, el derecho a la salud, a la educación, a la protesta. Entonces, cuando dice que todos los jueces, es que yo coloco una acción de tutela y cualquier juez, no importa si es de lo ordinario, si es de lo contencioso administrativo o si es de la parte constitucional, está en la obligación de contestar esa tutela y pues de darle buena finalización. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo una EPS que es Colsanitas. Si Colsanitas a mí no me está atendiendo y tengo una cirugía yo pactada, yo puedo colocar una acción de tutela para que se me respete el derecho a la vida y el derecho a la salud. ¿Listo? Y entonces digo que lo coloco esto, por ejemplo, en un tribunal distrital, ¿listo? De la justicia ordinaria. Ese juez tiene la potestad y la obligación de contestar esa tutela y obligar a través de un fallo a Colsanitas para que me haga el favor y me atienda. ¿Listo? Y entonces pues este ente tiene una figura que se llama la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, como también habíamos hablado antes, es la que se encarga de decir si las leyes del país están bien hechas o mal hechas y si va de acuerdo a la Constitución. Entonces esa Corte Constitucional está configurada por 9 magistrados, ¿listo? Pero no se eligen igual que las otras. Entonces son elegidas por el Senado, ¿listo? Es el Senado quien elige de una corte o de unas ternas que envía el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. ¿Listo? Esto lo podemos mirar en los artículos 239, 240 y 241 de la Constitución. ¿Cómo así de pronto para no confundirlos? Dijimos que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se eligen por un método que es cooptación, que los que están en este momento van a elegir a los próximos funcionarios. En este caso no. En este caso, ¿qué decimos? Que son los senadores quienes van a elegir a los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de unas ternas, de una lista, digamos, que envían las otras dos Supremas Cortes. ¿Listo? ¿Y por qué se hace esto o qué finalidad tiene? Y es que el Estado colombiano funciona bajo un sistema que se llama pesos y contrapesos, y la idea es que una rama del poder público pueda como soportar o pueda hacerle veeduría a otra, vigilarla, pues para que no se concentren tantos poderes.
Entonces, el Senado, como es el que hace las leyes, ¿listo? Va a elegir también a las personas a quienes ellos van a juzgar o de las que ellos van a ser juzgados. Entonces, así es que funciona y esa es la función de ellos. Entonces, miremos las funciones de la Corte Constitucional. La primera, ¿listo? Y fundamental es elegir la exequibilidad o la inexequibilidad que tienen las leyes de este país. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, el Código de Policía salió y hay unos artículos con los cuales se está violando el derecho a la privacidad o a la intimidad. Se está haciendo una reforma fiscal que está violando los derechos de los ciudadanos. Hay una reforma pensional que no está acorde y que no beneficia a los ciudadanos y por tanto va en contra de los derechos que nosotros tenemos. La Corte Constitucional es la que se encarga de decir, mire señor presidente o ministro de Hacienda, esa ley que usted está sacando es una ley que yo no se la puedo dejar pasar porque usted estaría violando los derechos de las personas. Entonces, eso es lo que hace la Corte Constitucional. Y una aclaración acá, la Corte Constitucional, por ejemplo, le llegan las leyes. La Corte Constitucional lo único que dice es, esta ley está mal redactada, está mal procesada, yo se las devuelvo. Pero eso no quiere decir que ellos se pongan a redactar la norma. Sencillamente dicen, vea, esta vaina no sirve y la devuelven. O esta vaina sí sirve y la aprobamos. ¿Listo? Y eso lo hacen con todas las leyes de este país. ¿Listo? Entonces vamos al cuarto tipo de jurisdicción o de justicia que tenemos en el país y empecemos por la justicia especial indígena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los indígenas están regulados en el país y tienen, digamos que un reconocimiento de su diversidad étnica, es decir, una diferenciación, y entonces partimos del hecho de que ellos tienen otro tipo de códigos de conducta y asimismo otro tipo de códigos para juzgar la conducta. ¿Listo? Entonces ellos no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria, pues porque sus leyes y su cosmovisión como tal, pues les aplica otro tipo de castigos. ¿Listo? Entonces, eso está consagrado, muchachos, en el artículo 246 de la Constitución. Les voy a leer un pedacito de ese artículo. Y dice, las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que nos dice claramente ahí ese artículo, es que ellos pueden, digamos, tener sus conductas o sus tipos de sanciones, como el azote, ¿cierto? Como el exilio, bueno, varias cositas ahí estipuladas por ellos, pero entonces no pueden estar violando los derechos, sí, que están consagrados en la Constitución. O sea, la norma de ellos no puede estar por encima de la Constitución. Por lo tanto, anteriormente ellos tenían penas de muerte o penas de esclavitud. Eso actualmente, consagrado después de la Constitución de 1991, ya no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque ellos no pueden violar el carácter de garantías que brinda la Constitución de 1991. No es sencillamente que ellos digan, ay, no, si tenemos independencia, autonomía y podemos hacer lo que queramos, no, sino que también hay unos entes, ¿sí?, de la Procuraduría, ya vamos a hablar de eso, que también regula el accionar de ellos dentro de sus territorios. ¿Listo? Es por eso también ustedes, muchachos, que ven noticias y es cuando ellos no dejan ingresar a los militares. ¿Por qué? Porque ellos tienen una autonomía en su territorio, ¿sí?, que les da la potestad de ejercer el derecho en la forma en la que ellos establecen. Por eso es que los militares no pueden ingresar sin previa autorización a territorios indígenas. Entonces, eso es lo que pasa con la jurisdicción especial indígena. Entonces, la jurisdicción especial de paz. Entonces, estos jueces de paz se presentan en municipios muy pequeños, pues que no hay un acceso al sistema de justicia ordinaria. Entonces, son estos jueces
por potestades del Estado, que a veces ni siquiera son abogados o son letrados, pero entonces se sirven como solucionadores o mediadores de conflictos. ¿Listo? Entonces usualmente es una persona pues con unos años ya de trayectoria, que es un líder social. Entonces esa persona pues se encarga como de mediar los conflictos entre diferentes partes, pero no es que emita un fallo, sino que sencillamente como que se le da la potestad para hacer como ese mecanismo alternativo de solución de conflictos y que no se llegue pues a la justicia. De todas formas hay que ver que ese acceso a la justicia es un acceso que es demorado, porque no es que usted llegó y ya inmediatamente se solucionan las cosas, sino que el juez necesita estudiar un proceso, leerlo, que su proceso no es el único, sino que hay varios. Entonces pues hay una congestión judicial grande, que no hay muchos jueces, entonces para eso existen los jueces de paz. Entonces está la justicia penal militar, que está en el artículo 221 de la Constitución, y se los voy a leer acá de forma concreta, muchachos. Y nos dice: de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. ¿Listo? Entonces, lo que les decía y lo que dice el artículo, ahí también hay que hacer como unas observaciones, y es, por ejemplo, un soldado, un teniente, un subteniente, un sargento, va a la justicia penal militar cuando haya cometido un delito o cuando haya cometido un crimen en primera instancia, pero en actos plenos del servicio. Por ejemplo, entonces yo estoy como comandante de una brigada y resulta que un muchacho se infiltró en un comando, que fue algo más o menos lo que pasó hace poco. ¿Listo? Entonces yo decidí asesinar al muchacho. Yo estoy cumpliendo con mis funciones como soldado, como la persona quien cuida la guardia, ¿listo? Pero eso no quiere decir que no haya pues dejado de asesinar a una persona. Entonces ese caso tiene que ser juzgado por la justicia especial penal militar, porque es un caso que es muy confuso, es un caso que es muy difuso, y entonces ahí es donde jueces especializados, donde entran también militares, pues van a decir: oiga, ¿y usted por qué no le disparó a los pies? ¿O por qué no hizo tal cosa? ¿O por qué no hizo tal cosa? Entonces es donde todas las penas pues también se evalúan con una característica diferente. Lo que yo les decía, no es lo mismo yo dispararle a una persona de civil a hacerlo de uniformado, y más aún cuando estoy cumpliendo con un servicio. ¿Listo? Entonces esas son las consideraciones especiales que tiene la justicia penal militar. Entonces esa justicia penal militar está conformada por jueces civiles y también por personas militares, pues porque son los militares también precisamente los que conocen cómo es que es la dinámica de un conflicto. Y pasó mucho en Colombia con muchos guerrilleros o muchos conflictos entre guerrilleros y soldados. ¿Listo? Que entonces es difícil usted de poder evaluar ese tipo de cosas, pero pues para eso están ellos. Y por último tenemos la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, y es que nosotros en Colombia pasamos o tuvimos un conflicto armado de 50 y pico de años, 52 años si no estoy mal, y entonces hubieron muchos crímenes por parte de las FARC, pero también muchos crímenes por parte del Estado. ¿Listo? Y se llegó pues a un acuerdo de paz. Entonces no fue que el Estado haya vencido a las FARC, sino que fue un mutuo acuerdo. Y entonces en ese mutuo acuerdo pues se negocian cosas. Y pues usted como persona de las FARC, lo mínimo que usted quiere hacer es, o lo que menos quiere, es pagar 20 o 30 años de cárcel. Entonces usted dice: listo, yo estoy dispuesto a finalizar el conflicto, pero para eso quiero que usted me dé una sanción que no sea una sanción que sea punitiva, es decir, que no sea que usted me meta 10 o 20 años en la cárcel, sino que miremos otro mecanismo de justicia, pues para poder yo pagar de todas formas los delitos que cometí, pero de una forma alternativa. ¿Listo? Entonces por eso es que se llama una justicia de transición, que es del conflicto al posconflicto. Entonces las cosas no podían juzgarse de forma ordinaria, sino que era necesario buscar esos mecanismos o esas alternativas
sí, esas alternativas. Entonces por eso es que la gente de las FARC, los cabecillas o mucha gente pues no va a una cárcel, sino que sencillamente pues negocia de otra forma. Y en la JEP se establecieron, o en la justicia transicional se establecieron 4 parámetros o 4 principios que son la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición. Entonces lo mismo, como es algo que no se puede juzgar con la justicia ordinaria, es decir, no solamente fue que usted asesinó a una persona y para eso son 20 años de cárcel, sino que se necesitan unas personas especializadas para eso. Entonces para eso existen los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, que son las personas que tienen en cuenta todo lo que fue el conflicto colombiano, por qué sucedió, en qué zonas, y le dan su carácter. Listo, entonces ahí acabamos con lo que son los 4 tipos de jurisdicciones en el país. Claro el tema, si tienen dudas me escriben al email y con mucho gusto se las soluciono. Entonces, además de eso, en la justicia, en la rama judicial, existe pues un ente administrativo que se encarga de regular pues toda la actividad de la rama judicial. Y ese ente, chicos, es esto que les estoy mostrando acá con azul, que es el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, ese ente de qué se encarga? Se encarga, como lo dicen acá, sus funciones de administrar la rama judicial, ¿listo? De sancionar también a los jueces y a los magistrados por malas conductas, por malos fallos. También se encarga de sancionar a los abogados y se encarga de mirar todo el tema de los presupuestos y las asignaciones judiciales. Por ejemplo, hay un municipio pequeño que necesita un juzgado, entonces es el Consejo Superior de la Judicatura quien decide, bueno, vamos a colocar un juzgado con tantos jueces, con tantos fiscales, con tantas revisiones, pues para poder administrarlo. ¿Listo? Entonces ellos dicen, bueno, para este año vamos a decir que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se van a ganar tanto dinero. Los jueces ordinarios, tanto dinero. Los jueces civiles, tanto dinero. Toda esa parte administrativa la tasan ellos. Entonces, ese Consejo Superior de la Judicatura está conformada por 2 salas, hagamos de cuenta como por 2 salones. Entonces, en una es las funciones que son administrativas, que es todo el tema que yo les venía comentando, y otro es el tema disciplinario, pues que ustedes lo saben, de penas y de sanciones. Entonces son un total de 13 magistrados, que también se llaman magistrados, los que se encargan de esas funciones, ¿listo? Y pues de un montón también de otros funcionarios adscritos a ellos, pero como tal son ellos las personas visibles que toman ese tipo de decisiones tan grandes. Entonces eso es lo que es el Consejo Superior de la Judicatura. Tenemos otro ente adscrito a la rama judicial que es la Fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que hace la Fiscalía? La Fiscalía se encarga de la investigación de todos los delitos que pasan en el país, ya sean ordinarios, civiles, administrativos, de lo contencioso administrativo, todos los delitos, un desfalco en banco, un atraco, de todo esto se encarga un asesinato, de todo esto se encarga la Fiscalía. Pero entonces es algo que es interesante y que tenemos que tener con cuidado, y es que la Fiscalía lo único que se encarga es de pues investigar. Entonces mira el caso, lleva las pruebas, pero quien juzga es un juez. Entonces, por ejemplo, en el caso de un asesinato, la Fiscalía es quien pues mira todo el expediente y se lo presenta al juez, y el juez es el que toma la decisión. Si estamos de acuerdo, tal persona, Pepito Pérez, fue el asesino, o Pepito Pérez no fue el asesino. Pues entonces la Fiscalía solamente se encarga de eso, de la investigación. El juicio pues son los jueces. Entonces, bueno, una última observación es que la Fiscalía está en la cabeza de una persona que se llama el Fiscal General de la Nación, y esa persona es elegida por la Corte Suprema de Justicia de una terna que envía el presidente. Entonces el presidente Iván Duque actualmente envía 3 candidatos y son ellos quienes deciden quién va a ser el Fiscal General de la Nación. O sea, la persona que se va a encargar de administrar y darle como luz
y norte a esa institución. Entonces, ya acabamos con lo que fueron las tres ramas del poder público, que es ejecutivo, legislativo y judicial. Pero además de eso, existen en el país unos entes que son autónomos, es decir, que no hacen parte de las tres ramas del poder público y que cumplen unas funciones en el país. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, la primera, el Banco de la República. Entonces, ¿de qué se encarga el Banco de la República? De mirar todo el tema de los créditos bancarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Hay un banco que es privado, que es Davivienda, ¿listo? Que se encarga de pues, tener unas deudas, unos endeudamientos, pero ellos le tienen que rendir cuentas al Banco de la República para que ellos puedan mirar cómo es el sistema de financiación en el país, para que el país no se vaya a sobreendeudar. Entonces ellos son como los encargados de regular un poquitico la economía en el país. Entonces, otra función que tienen, acá se las coloco, es distribución y control de la moneda. ¿Qué es lo que pasa? En un país, y es lo que pasó más o menos con Venezuela, y es que es cuando hay mucha circulación de moneda y se imprimen más billetes, pues el valor adquisitivo de cada billete disminuye. Entonces la gente sabe que hay mucha plata en el bolsillo, entonces una hamburguesa ya no vale en combo, ya no vale 20.000 pesos, sino que como todo el mundo tiene más plata, en teoría, más billetes, la hamburguesa va a valer 40.000 pesos. Entonces cambia el valor adquisitivo y entonces eso es lo que hace aumentar la inflación. Entonces el Banco de la República, a través de la emisión o de la distribución del billete, o sea, el billete moneda, se encarga como de regular eso. ¿Listo? Esa es una función del Banco de la República. Está compuesto por una mesa directiva de 7 personas, pues que son las personas encargadas de hacer eso. Después pasemos al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral es lo que se encarga de regular las elecciones en el país. ¿Listo? Entonces regular las elecciones es decir qué fechas van a ser, cómo se van a hacer, qué condiciones cumplen, cómo tienen que funcionar los partidos políticos, cómo debe ser la propaganda, ¿sí? Que sea una propaganda que sea justa. También se encarga de trazar unos topes máximos y mínimos de una campaña. Entonces imagínense ustedes que una persona que se alíe con Sarmiento Ángulo, que es la persona que más plata tiene en el país, pues va a ser una persona que va a hacer mucha publicidad y tiene la capacidad de, pues fácilmente de quedar ganadora. Entonces, ¿qué es lo que se encarga el Consejo Nacional Electoral? De que las contiendas electorales pues sean más o menos justas, de que todos los candidatos pues tengan unos mínimos para hacer una campaña y también unos máximos. A los que les gusta el fútbol es algo que se llama como el fair play financiero. Además de eso, una cosa que de pronto ustedes no sabían, y es que los candidatos pasan las elecciones y de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos van a recoger una plata. ¿Listo? Porque ellos se gastaron una plata en una campaña, entonces el Consejo Nacional Electoral es quien les va a devolver a ellos parte de ese dinero. ¿Listo? Pues porque el candidato tuvo que haber hecho unos préstamos y unos créditos para poder sacar el dinero para sustentar su campaña. ¿Listo? Vamos a mirar que está la Registraduría Nacional de la Nación, que se encarga pues de llevar toda la información de nosotros como ciudadanos y se encarga de ejecutar las elecciones. Entonces el Consejo Nacional Electoral lo que hace es mirar todo el tema de las leyes, de las normas, como mirar como la parte, como digamos, conceptual, y la registraduría es mucho más la práctica, es como vaya, imprima los tarjetones, aplíquelas, de eso es lo que se encarga la registraduría. Y lo que les decía, llevar el control pues del natalicio y de los ciudadanos que están en este momento. Tenemos además de ellos a la Autoridad Nacional de Televisión, que se encarga también de regular todo lo que es el espectro electromagnético, todo el tema de las señales en el país, toda la oferta de canales públicos, toda la oferta de canales privados, todo el tema de las concesiones. Eso es una función que no lo cumple ni la rama ejecutiva, ni la legislativa, ni la judicial, sino lo hacen ellos específicamente. Entonces, muchachos, ya para finalizar, pues les recuerdo, mi nombre es Pablo Martínez, soy politólogo de la Universidad de los Andes, y pues ahí está mi correo electrónico. Si tienen dudas, con mucho gusto me escriben y se las aclaro.
Ya hemos terminado entonces lo que fue toda la estructura del Estado y vamos a ir con otras cositas muy chéveres también. Entonces disfrútenlo, aprender es muy bacano, muchachos, nunca se cansen de aprender, de estudiar, es bacanísimo y se van a dar cuenta que dice, ay no, qué bobada esto, pero es una chimba poder estar informado. Entonces, que les vaya bien.